y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Dios les bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por esa escritura. Paz de Cristo. Como estamos en esta noche. Bendecidos, amén. Bendecidos y en victoria, llenos de gozo. Acabamos de alabarle al Señor por medio de cantos, por medio de himnos, por medio de su palabra. E incluso ahorita pues vamos a alabarle y honrarle una vez más pues por medio de su palabra, por lo cual el pueblo, nosotros, sus hijos, somos edificados, crecemos por medio de su palabra, y es una bendición estar aquí para escuchar, aprender y, como dice la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 3. Y bienvenidos a todos, y pues bienvenidos también a Carlos, que está aquí en esta noche. ¿Y qué le deseamos a Carlos? Que Dios bendiga, que Dios lo guarde siempre, y siempre está en nuestras oraciones, siempre estamos pidiendo por Carlos, y pues es un privilegio tenerlo aquí, y que Dios siga obrando en su vida para que pues pueda vivir por él y desarrollar ese gran talento que tiene de cantar, de tocar música para el Señor, que sea para el Señor todas las cosas. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Estamos ahí? Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por este privilegio de estar aquí, por este día tan maravilloso, Señor, por el cual pudimos despertar, abrir nuestros ojos y hacer lo que tú tienes puesto para nosotros, para nuestras vidas como individuales, el poder trabajar, Señor, el poder hacer todo lo que teníamos que hacer, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, en esta noche, para alabar tu santo nombre, Señor, para unidamente con el cuerpo, con la iglesia, cantarte, Señor, alabarte, Señor, rendirnos a ti, Señor, y te damos gracias por este privilegio de estar aquí. Señor, permítenos escuchar esta palabra y entender, comprender lo que tú nos quieres decir en esta noche, Señor, por medio de tu palabra, Señor, para que podamos seguir siendo edificados, Señor, para que podamos seguir creciendo al hombre maduro, al hombre perfecto, Señor, por lo cual cada uno de nosotros somos llamados a hacer y obrar. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y en esta noche vamos a continuar este mensaje que comenzamos la semana pasada. Y esta porción de escritura es una muy interesante porque la manera en la cual Pablo demuestra su mensaje o da a conocer lo que quiere que comprendan y entiendan los creyentes de las iglesias de Galacia, era por medio de preguntas, ciertas preguntas, y aquí podemos ver todas esas preguntas por las cuales comenzamos y vimos dos de las varias preguntas que les da a la iglesia, y vimos el versículo 1 y 2 la semana pasada. En esta noche vamos a continuar aquí en el versículo 3. Pero es importante entender la razón por la cual pregunta Pablo estas preguntas tan impactantes, porque como creyentes a veces nos olvidamos, o a veces
Es posible descuidarnos y, como hablamos la semana pasada, mientras que no es posible que un hijo de Dios se aparte de la salvación que viene por medio del Señor y que viene del Señor, sí es posible que de vez en cuando un creyente, un hijo de Dios, resbale o se descuide o pues quite la mirada de Cristo y se enfoque en otras cosas. Y el propósito de esta carta, por lo cual Pablo escribió a estas iglesias, era porque estas iglesias estaban confundiéndose con falsas creencias y esas falsas creencias estaban quitando la gloria de Cristo y poniéndolas en otras cosas, en cosas que, como Pablo demuestra en toda esta carta y en sus cartas completas, 13 cartas escritas en el Nuevo Testamento, preguntas y declaraciones sobre la plenitud de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre la grandeza de Cristo y la salvación que viene por medio de Él. Y lo que la palabra desde el principio hasta el fin apunta y nos dirige a Cristo Jesús. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Mesías, hasta el fin, que habla de ese Rey eterno, nuestro Dios eterno, por el cual nosotros estaremos con Él. Entonces, lo que vimos la semana pasada eran esos dos versículos donde dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí es algo muy grave. Los hijos de Dios, los creyentes, estaban desviados tanto que se habían olvidado, estaban, como dijo Pablo y como vimos, fascinados. Y como vimos la semana pasada, la palabra fascinar es la traducción moderna, pero la palabra griega aquí es como si alguien hubiera hecho o puesto ¿cómo se dice? Un hechizo. ¿Cómo? Hechizo, perdón. Un hechizo sobre esa persona, sobre ese creyente. Y mientras que sabemos que hechizas no pueden caer, no pueden estar sobre los creyentes, los hijos de Dios, porque están protegidos, y nos demuestra varias veces la palabra de Dios eso, es como si fueran. Es como si tuvieran una hechiza sobre ellos, sobre los ojos, un hechizo, perdón, sobre ellos. Tan así como cuando alguien, como mencioné, cuando alguien está enamorado, pues a veces se olvidan las cosas, a veces uno está tan pues enfocado en ese amor que le olvida, se le va pues la onda, la noción y pues es como si uno puede poner la mano enfrente y decir hello y la persona pues fuera de ida, así. Y aquí podemos ver que esa palabra original, la palabra griega, no es fascinó, es hechizo. Tan severo era este desvío, así como cualquier cosa que nos quita la mirada de Cristo es un hechizo, es como un hechizo. Porque tan peligroso es vivir de tal manera reconociendo la verdad. ¿Cómo es posible entonces? Es la manera en la cual Pablo pregunta, ¿cómo es posible? Es lo que está diciendo. ¿Cómo es posible, hermanos que confían, que han aceptado a Cristo? ¿Cómo es posible que tan pronto se han desviado de la verdad o se han desenfocado de la única verdad que existe? Entonces aquí dice, oh Gálatas insensatos. Insensatos también es una palabra pues directa. Y mientras que la palabra original también significa algo más severo, la intención de Pablo no era llamarles tontos o insensatos de la manera en la cual pensaríamos, sino que Pablo les estaba diciendo que en cierta manera, como estando bajo ese hechizo, no están pensando. No estaban pensando claramente. Estaban completamente desenfocados. Estaban aceptando esta ideología falsa que no era solamente por Cristo la salvación, sino que también era por obras. Y eso no ha cambiado porque hoy en día sigue predicándose esa enseñanza de que Cristo es insuficiente, que el sacrificio de Cristo fue insuficiente para salvar. Porque el que cree en Cristo Jesús y luego añadía a algo, y es el mensaje completo de la carta de Gálatas, es decir que el sacrificio perfecto y puro de Cristo Jesús no fue lo suficiente para declarar a una persona justa o justo.
Y la palabra nos declara en Romanos 3 que somos justificados por el justo, ya que Él sea el que justifique y Él es el justo. ¿Y quién es el justo? Dios. Entonces Dios nos ha justificado para que nadie que se gloríe, pero que la honra, la gloria y todo lo que pertenece a Él sea dirigida a Él. Y Colosenses 1 nos declara también que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo Jesús, fueron creadas por medio de Él y fueron creadas para su gloria, fueron creadas para Él. Incluso y cómo más o cuánto más nosotros que hemos sido llamados a la familia de Dios, somos rendidos a Dios, somos de Él verdaderamente, no solamente porque Él es nuestro creador, pero porque ahora Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él cuida de nosotros. Cuando uno es hijo de Dios, ha de reconocer estas cosas, ha de reconocer la grandeza de las riquezas y la promesa de la salvación que Dios ha dado. Entonces aquí Pablo está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El evangelio es vivo, la palabra de Dios es viva, tan viva que cuando Pablo le anunció el mensaje a estas personas en Galacia, en estas regiones, era como si fuera presentado a Cristo crucificado, plenamente lo dice. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo en versículo 1 fue: tan claramente delante de los ojos de ustedes ven a Cristo ya crucificado. ¿Qué significa? Que somos perdonados de nuestros pecados, de nuestra rebelión, de nuestra iniquidad. Y tan rápido y tan pleno siendo Cristo puesto delante de ustedes, tan rápido y tan insensatos que pueden ver la cruz y voltear a otras cosas. Y decir, no solamente la cruz, pero mis esfuerzos, mis obras, la ley que seguían. Entonces aquí dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y como vimos la semana pasada, entramos a varios pasajes de la palabra, incluso Efesios capítulo 2, donde dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, versículo 6 por ahí, muertos por nuestros delitos y pecados, dice, Él nos dio vida, Él nos resucitó, Él nos da vida por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, yo me salvé, yo hice algo, yo me esforcé, porque ¿quién puede esforzarse? Y eso es otro punto que debemos entender en viendo esto, en este estudio, esta enseñanza que nos da Dios por medio de Pablo aquí en Gálatas, es que ninguno de nosotros somos dignos de darnos la propia salvación o la propia gloria. Porque como vimos en Corintios, dice que la gloria sea para Jesucristo. Cristo vive en nosotros para que la gloria sea de Él y no de nosotros, para que resplandezca Él que da vida verdaderamente. Porque ¿quién soy yo que pueda dar vida a mí mismo, a yo mismo, a mí mismo? ¿Quiénes somos nosotros, humanos bajo el pecado, que podamos ir delante de un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios eterno y decir, yo lo hice, Señor? Romanos 3, así como los salmos proclaman, dicen, no hay ninguno justo, no hay ninguno en la tierra, bajo la tierra que sea justo. Ninguno busca de Dios, ninguno busca hacer la voluntad de Dios, dice la palabra. Y es importante entender esto porque mientras que vemos que la salvación es del Señor, eso es el medio, la manera por el cual podemos vivir plenamente para Él. Si nosotros nos enfocamos o creemos que fue por medio de nuestras propias fuerzas, quitamos de su gloria, quitamos de su poder, así como disminuyemos la cruz y ponemos el énfasis en nuestras fuerzas. Pero la palabra declara y nos dice que la sabiduría más grande del humano es
comparado a la sabiduría de Dios es nada. Es nada. Es lo más bajo, lo más pequeño de la sabiduría, de la grandeza de la sabiduría del humano es lo más pequeño de la sabiduría de Dios. En esta noche continuamos aquí con esas dos preguntas. Aquí nos encontramos donde dice, tan necios soy. Primero dijo, tan insensatos, y ahora está diciendo, tan necios, tan tercos, que no quieren escuchar o no querían recibir el mensaje de nuevo, de corregirse en el camino recto, en el camino verdadero de Dios. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mientras que el tema y el enfoque de toda esta carta ha sido demostrada por Pablo por medio de la ley y la fe, en esta pregunta, el versículo 3, Pablo entra a lo que verdaderamente significa este tema que se ha repetido y lo que sigue repitiendo hasta el terminar esta carta, que es este tema, la ley o la fe. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Por medio de la fe en Cristo Jesús o la ley y las obras? Aquí Pablo lo dice más claramente en este pasaje, porque es para entender claramente lo que estamos haciendo, lo que hacemos cuando ponemos otras cosas en práctica para alcanzar un cierto tipo o para llegar a la salvación, cuando no nos enfocamos en lo que es espiritual, cuando no somos guiados por lo espiritual, intentamos hacer cosas físicamente, y eso es las obras. Y aquí dice, tan necios sois, tan tercos son, tan básicamente ciegos son, siendo hijos de Dios. Dice, habiendo comenzado, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Cómo comienza el Hijo de Dios? Por el Espíritu. ¿Y cómo termina el Hijo de Dios? Por el Espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios no hay capacidad de llegar al fin. Y eso es una realidad. Sin Dios es incapaz llegar a la vida eterna. ¿O no? Aquí Pablo les está dando este punto claro. ¿Recibieron el Espíritu Santo, el cual mora en ustedes, el cual es su guía, el cual permite que obremos en el fruto del Espíritu, el cual permita que podamos clamarle al Señor, obedecerle al Señor, y dice, para acabar con la carne, con tus deseos, con tus obras, con tus esfuerzos? Hermanos, esto es algo tan importante entender, porque no será posible entender lo que dice aquí Pablo en el versículo 3 si no entendemos cómo es que viene la salvación, cómo es que recibimos la salvación, cómo es que nosotros, estando muertos, podemos recibir vida, podemos estar vivos ahora. Porque nosotros, la palabra declara en Efesios 2 también, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin deseo bueno. Entonces, ¿cómo es posible que pudimos transicionar o ir de un estado muerto al estado vivo? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos algo, lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado gratuitamente como un regalo precioso. Por medio de su gracia y su misericordia, Él nos ha dado su Espíritu que viene de Él, para que entendamos, reconozcamos, sepamos y nos grabemos lo que Dios nos ha concedido.
Versículo 13, lo cual también hablamos. El poder hablar de la grandeza de Dios es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. El poder venir a la iglesia e incluso tener el deseo de buscar de las cosas de Dios viene del Espíritu Santo, que proviene del Dios eterno, porque el Espíritu Santo es Dios y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es muy claro entender el trabajo del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos conmueve para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios hace entender las cosas de Dios, cómo conducirnos, cómo vivir, cómo confiar, sobre todo cómo confiar, que es tener fe en Él, cómo confiar en su poder, en su salvación, en sus promesas y en sus riquezas que Él nos ha prometido, lo cual también por medio de este mismo Espíritu podemos hablar. El poder hablar de Dios, el poder decir lo que Dios ha hecho, la transformación que Dios ha obrado en nuestras vidas es por medio del Espíritu de Dios. Porque el hombre y la persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede testificar, no puede dar testimonio de un cambio. ¿Por qué? Porque no existe el Espíritu dentro de ellos. Pero nosotros que tenemos el Espíritu podemos dar testimonio. No es de nosotros testimonio de la obra de Dios. Podemos hablar de Él. Podemos gozarnos en sus verdades. Podemos memorizar la palabra y declarar la palabra a la humanidad. Dice, pero el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Si la salvación entonces comenzó como algo gratuito, un regalo inmerecido, que es la gracia de Dios, por lo cual podemos comprender la sabiduría de Dios, en lo cual la gracia de Dios nos salvó por medio de Cristo, su Espíritu fue dado como marca, sello de que somos hijos de Dios, como dice Romanos 8, ¿cómo pues podemos comenzar con algo que nunca vino ni comenzó de nosotros? ¿Entendemos eso? No comenzó con nosotros. No viene de mi deseo como hombre decir que yo amo a Dios. ¿Por dónde viene? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Dice, el hombre natural no puede comprender ni puede discernir. Porque lo que es de discernir es espiritual. Y el hombre, la carne, no tiene nada de espiritual. Es carnal, es deseos y placeres de la carne que mueren con el hombre cuando se va de este mundo. Entonces, teniendo todas estas cosas, las riquezas de Dios, ¿cómo pues podemos comenzar con algo que nunca no era de nosotros, no vino de nuestra voluntad? Es decir, poder pagar nuestros propios pecados. Y con levantar las manos, ¿cuántos de nosotros podemos pagar nuestros pecados? Podemos morir en la cruz y resucitar. No como creyentes en el mundo. Ninguno de nosotros. Ahí está la respuesta. Y luego, después de haber recibido a Cristo como el único, digno de adorar y alabar su santo nombre y ofrecerle sacrificios agradables, como dice Hebreos 13, labios que proclaman ¿qué? Su nombre. Y luego decir, pero gracias Señor por todo, ahora está en mis manos llegar hasta el fin. Si no, recordemos esto, si no comenzó con nosotros. ¿Y cuál es la evidencia de que no lo comenzamos nosotros?
porque el que lo comenzó, lo terminará. Filipenses 1:6 nos dice, nos declara, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que es ¿qué? La salvación, la perfeccionará. Hasta que nos pongamos débiles. ¿Qué dice ahí? Una gran declaración de Dios. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? El día de gloria. El día cuando nuestros cuerpos estén glorificados y estaremos cuerpo y alma y espíritu en la presencia del Señor. Perfectos, lavados por completo. No solamente espiritual, pero también ahora físicamente. El día de gloria, el día de Jesucristo, hasta ese día Dios nos está perfeccionando. Él lo comenzó y Él lo terminará. Y eso debe de traernos un gran gozo, hermanos. Porque sabemos que en nuestras debilidades como hijos de Dios, Él permanece fiel a nuestra infidelidad. Él permanece fiel a nosotros, sosteniéndonos en estas dolencias, en estas caídas, en estas debilidades. Y muchas veces como creyentes, cuando fallamos o cuando nos apartamos del Señor, ¿qué pasa? Se encuentra un miedo o se encuentra una duda de que Dios nos aceptará de regreso. O de que Dios nos recibirá con manos abiertas. Pero la palabra nos demuestra tan claro, así como el ejemplo del hijo pródigo, que aparte de haber pecado tan severamente y apartado, tomando sus riquezas, su herencia, y deshaciéndolas a polvo, a nada, y luego regresando al Padre, a su Padre, ¿qué hizo su Padre? Lo rechazó y dijo, me desobedeciste, me fallaste hoy. ¿Qué hizo? Lo recibió con manos abiertas. Y no solamente eso, pero Él lo encontró donde Él estaba. Él estaba caminando en el camino y ¿qué hizo el Padre? Lo estuvo esperando y fue a Él y lo abrazó. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice, versículo 11, palabra fiel. Palabra fiel. ¿Por qué es palabra fiel? Porque es palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si nosotros morimos en la carne, también vivimos con Cristo. Podemos vivir y así vivimos con Cristo. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. El que no confía en Cristo, el que rechaza la salvación, el que niega al regalo de salvación, será rechazado en ese día final. Y aquí versículo 13, si fuéramos infieles. Ese es el Hijo de Dios que cae, el Hijo de Dios que peca, que decide elegir su carne por un momento. Dice, si fuéramos infieles, Él nos rechaza. ¿Qué dice? Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué dice que no se puede negar? Si nosotros pecamos de vez en cuando como hijos, ¿cómo es posible que Él siga siendo fiel? Porque Él no cambia. Él es un Dios perfecto que nunca cambia. La palabra nos dice en Santiago que no dudemos, no seamos como las olas del mar que van de arriba y abajo siendo movidos por el soplo del aire, el viento. Y luego también nos declara y nos demuestra que Dios no es como la sombra que cambia. Él no tiene sombra que está moviendo, Él no se mueve de su posición. Él promete, Él cumple. Y si Él nos ha sellado con su Espíritu Santo, Él lo terminará.
¿O acaso Dios no cumple sus promesas? Dios cumple todo lo que Él ha declarado. Y si incluso la salvación, la palabra nos declara que somos de Él, somos sellados, tenemos las aras de la garantía de la salvación, quien es el Espíritu, quien mora en nosotros, ¿cómo podemos dudar? ¿Cómo podemos menospreciar la cruz, la salvación que viene de Cristo y decir, por medio de mis esfuerzos lo voy a hacer? O si hago tal cosa, eso me va a hacer digno delante de Dios. No comenzó con nosotros, no termina con nosotros. Pero comienza, y el que comenzó esa buena obra, lo comenzó en nosotros, entonces juntamente con Él lo terminaremos. El hombre que tiene a Cristo ha muerto a sus pecados para recibir una vida nueva en lo cual ya no vivimos nosotros, pero en el cual Cristo vive en nosotros. Pablo concluyó el segundo capítulo con esas palabras, mas ya no vivo yo, pero más Cristo vive en mí. ¿Por qué dice eso? Porque es importante entender que el que nos justificó es Cristo, el justo. Y por medio de esa justificación, la vida perfecta, el cumplimiento de la ley por medio de Él, nosotros ahora podemos vivir en este buen fruto del Espíritu, demostrando la vida que Él vivió ahora. Débiles e imperfectamente lo hacemos, pero día tras día estamos siendo ¿qué? Perfeccionados a su imagen. Qué glorioso es eso. El hombre de esta tierra y la carne no tiene la capacidad de salvarse. ¿Dónde está ese hombre y sus deseos? ¿Acaso si alguien viniera a nosotros o nosotros tuviéramos o tenemos este pensamiento y decimos, pues yo acepté a Cristo, fue de mí y es mí? Nosotros declaramos, nosotros decimos que Cristo es el Señor y lo aceptamos como Salvador. Pero ¿de dónde vino esa fe? ¿De dónde vino ese abrir de ojos? ¿De dónde vino ese reconocer que éramos pecadores? ¿Y cómo es que ahorita vivimos? ¿Dónde está el hombre y sus deseos? Están muertos. Están muertos, sin capacidad. Pero para el creyente no es nada diferente. Nosotros como personas, en aceptar a Cristo Jesús, hemos ¿qué? Muerto. Hemos muerto a nuestros pecados juntamente con Cristo. Es decir, que todo lo que hacemos desde que aceptamos a Cristo para su honra y gloria, viene por medio de Cristo obrando en nosotros. Porque el hombre, quien éramos nosotros, está ¿dónde? Crucificado juntamente con Cristo, en el cual no vivimos nosotros ahora, pero Cristo vive en nosotros, en nuestros corazones, y el Espíritu mora en nosotros. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 6, versículo 3 también nos dice, por lo cual hemos estado estudiando muy profundamente los domingos, y les sugiero que estemos atentos los domingos también, porque mientras que es muy profundo y a veces complicado o difícil entender las enseñanzas, es nuestro trabajo comprender la palabra de Dios. Es nuestro trabajo entender cómo es que Dios nos ha dado la salvación. Porque en fin, toda la palabra y el entender la palabra, el resultado es vivir por Él y dar ese buen fruto en respuesta a la salvación que Él nos ha dado. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su, ¿qué? Muerte. Bautizado aquí
Mientras que nosotros podemos imaginarnos el bautismo es cuando venimos a Cristo y fuimos sumergidos en agua, o aquí se abre cuando fuimos bautizados, cuando yo fui bautizado el 13 de septiembre de 2015, me bauticé aquí, en esta iglesia, y me recuerdo ese día, me recuerdo que fui sumergido en la agua y salí y me sentí tan feliz, sentí un gozo tan incomparable. Aquí la palabra bautismo no está hablando de lo físico, no está hablando de un bautismo en el cual aceptamos y fuimos sumergidos en agua. Bautismo es una palabra que en lo griego no se traduce a una palabra diferente. Un ejemplo es como la palabra iglesia, en griego es eklesia. Es una palabra que se escucha similar, pero tiene su pronunciación y la manera en la cual se escribe. Bueno, bautismo no tiene otra palabra. Bautismo en griego es baptizo. Similar, baptizo. Entonces, bautismo significa sumergir o ser una inmersión o colocar dentro o bajo de algo. Es ser sumergido. Entonces aquí cuando Pablo dice en Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, podemos decir sumergidos, la definición o significado, los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Entonces el bautismo real, el bautismo que hacemos físicamente es que una imagen de ¿qué? De la obra de la salvación de Dios, en el cual Él obra en nosotros. Nosotros entendemos, comprendemos, aceptamos y somos sumergidos bajo el agua y salimos como testimonio de que ahora vivimos por Él, vivimos por Cristo. Bueno, aquí cuando dice bautismo no está hablando de esa agua, está hablando de la ocurrencia o cuando ocurrió realmente, espiritualmente esto, lo que ocurrió cuando aconteció esa transformación. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? Eso es una acción que no se repite. El ser transformado es un proceso que no se repite día tras día. Somos renovados día tras día. Nuestras mentes, somos llamados a renovar nuestras mentes, pero el acto o el hecho de ser sumergidos, es decir, que dice sumergidos en su muerte, de morir juntamente con Cristo, fue una ocurrencia única. Muchas cosas que son proceso existen en la vida del creyente, como la edificación, la santificación, son procesos hasta que nos vayamos, hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero también hay cosas espirituales que ocurren instantáneamente, como la justificación, la regeneración, el bautismo o el ser sumergido en su muerte, es decir, con Cristo, para recibir el Espíritu Santo. También fue una ocurrencia cuando oímos y confesamos que Cristo es el Señor. Y el hermano dio un estudio sobre esa transformación que no ocurre necesariamente cuando somos bautizados físicamente, pero puede ocurrir antes, incluso puede ocurrir después o durante. Nosotros no vemos, no salen luces y humo y música cuando ocurre esa transformación espiritual. Quizás se puede ser cuando nos bautizamos físicamente, pero espiritualmente no hay el cierto tiempo cuando ¡pam! Lo podemos ver, pero sí se demuestra por medio de cambio de mente y transformación de corazón de piedra a corazón de carne, que es y se ve por medio de el deseo de ahora buscar de Dios. Eso es donde ocurre esa transformación. Entonces, aquí podemos ver que fuimos sumergidos en su muerte. El que está vivo ahora y que obra en las obras de Dios, ¿qué pasó con esa persona? Murió. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por el ser sumergido, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva.
Entonces, estuvimos muertos y para venir a Cristo tuvimos que ¿qué? Morir a nosotros, a nuestro pecado. Tuvimos que morir juntamente con Cristo para recibir la vida y poder ¿qué? Obrar. Porque el que obra en nosotros al fin de todo es ¿quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Nosotros estamos sepultados con Cristo. Entonces nuestras fuerzas se invaliden. No podemos decir es por mis fuerzas si ese hombre viejo está ¿dónde? En el sepulcro con Cristo. Está muerto con Cristo y ha resucitado a vida nueva por medio de el Espíritu. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará en el día final. Y espiritualmente hemos sido resucitados. Porque si fuimos, dice versículo 5, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, una palabra tan grande, sea destruido. ¿Dónde está la carne y su deseo? Destruido, muerto en la cruz. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, en el día de gloria, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No se repite el proceso. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ¿quién? Vosotros, ustedes, yo, tú, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Dios nuestro. Nosotros fuimos sepultados. El poder de alabarle a Él es de Él. De esa manera y de esa forma de salvación podemos rendirnos completamente a Él. Porque no hay manera para excusar o para decir que es insuficiente la cruz de Cristo. Eso es la razón que Pablo dice, comenzando con el Espíritu, van a terminar con la carne. Comenzando con algo que ni comenzaron ustedes, van a intentar hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Es posible? No es posible, ni es posible. Entonces aquí se encuentra esa no es enojo, es tristeza. Porque viendo a creyentes que habían reconocido que fueron transformados por Cristo, por el justo y fueron justificados, verlos dar vuelta y regresar a la carne. No para pecar necesariamente, pero ¿para qué? Para decir que ellos son dignos de recibir la salvación aparte de Cristo, sin el Espíritu. Eso es lo que estaban haciendo esos judaizantes. Decían, es bueno tener Cristo. Él es la manera y el camino a la salvación. Él sí es la vida. Él sí es la verdad. Pero para estar más seguros, tienen que seguir la ley. Para estar más seguros, tienen que hacer tal y tal cosa. Por lo cual, ¿qué? Se convierte de algo espiritual a un esfuerzo, ¿qué? Humano y carnal. Mientras que no sea algo pecaminoso, pero algo que se ve espiritual. ¿Y qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían esas personas? Guardaban el sábado. Pero ¿qué dijo Cristo? Oh hipócritas, víboras. Pero para ellos en sus ojos eran espirituales. Creían en Dios. Ellos guardaban la ley. Practicaban todo lo que dicen los mandamientos. O creían que practicaban y que guardaban todo. Pero Cristo les da algo muy claro. Les dice, no es por medio de nada de estas cosas. Porque Él vino a traer el nuevo pacto. No para abolir la ley, sino para cumplir la ley.
Él vino para cumplir la ley, para que el que confía en Él, siendo ya justificado, pueda vivir por Él. Y el que empieza a reconocer estas cosas, el Hijo de Dios que reconoce, es por medio de humillarnos delante de Dios. No es por medio de extracurriculares, actividades, es por medio de simplemente rendirme delante de Dios. Es por medio de eso por el cual el Espíritu obrará en mí y seguirá eso o se demostrará, no, aparte de la carne, se demostrará espiritualmente en mí un cambio, una transformación. Y mientras que es a veces un poco difícil de entender estas cosas, la palabra es clara. Y la palabra es muy clara en demostrarnos que el que se disminuye, el que se quita de la imagen, exalta a Dios más y más. Y que no es por medio de lo que nosotros pensamos que trae lo espiritual, pero Dios nos ha concedido todo lo espiritual para vivir por Él. No hay necesidad entonces de buscar de cosas para hacernos más espirituales. La palabra nos dice en 2 de Pedro que Dios nos ha dado todo el entendimiento y el conocimiento para vivir una vida de piedad. Cristo dijo, consumado es, porque fue consumado todas las cosas en Él. ¿Y qué tanto buscamos aparte de Cristo? ¿Qué tanto decimos? Pues tengo que hacer esto, tengo que seguir la ley. Cuando Él dijo, consumado es, el pacto nuevo se establece en mí. Lo viejo pasa y ahora hay y existe ¿qué? Lo nuevo. Versículo 4 dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Ahora Pablo está entrando a algo personal. Todo este pasaje, esas preguntas son algo personal a esos creyentes. El caminar, el conducir, cómo nos conducimos, a quién confiamos o en qué confiamos, en el Espíritu o en lo que nosotros obramos, en lo que nosotros pensamos que es espiritual, la ley, el sábado, guardar el sábado, esas cosas que seguían, que eran sombras de ¿qué? De la sustancia real, ¿quién es? Cristo Jesús. Colosenses 2. Entonces ahora entra algo diferente y dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Qué padecieron? ¿Qué padecemos como hijos de Dios? En ese tiempo, en el Imperio Romano, había escasez. Y por esta escasez quizás había pobreza, pero con la evidencia que vemos de la unión en un mismo sentir y unión de Dios en la iglesia, en el libro de los Hechos, podemos ver una unión con un amor, el amor fraternal, el amor puro y perfecto de Dios, en el cual mientras que eran pobres vendían sus pertenencias para entregarse uno a otro, para vivir en armonía. Y es posible que en ese tiempo las iglesias de Galacia, por lo cual habían varias en esta región, en esta escasez, mientras que eran pobres, incluso vivían de esa manera. No era muy lejos del comienzo de la iglesia en Hechos, entre los 14 años después del establecimiento de la iglesia. Es posible que ellos vivían de la misma manera. Es posible que ellos estaban dando sus pertenencias, vendiendo sus pertenencias, viviendo en armonía. Y es posible que con la motivación y el ánimo del Espíritu Santo estaban haciendo estas mismas cosas. Incluso siendo griegos que aceptaron a Cristo, también fue una batalla grande, porque el griego no venía de la ley, venía ¿de qué? De pecado feo y severo, lo que se encuentra en el mundo hoy. Entonces, el rechazar esos deseos y aceptar a Cristo, más grande y severamente se encontraba esa persecución. También en esas iglesias. Entonces, reconociendo que el que es hijo de Dios padece por las aflicciones de Cristo, como Cristo sufrió tomando nuestra cruz, Pablo les dice, aceptaron y pasaron por tantas pruebas y luchas para terminar con la creencia de que la cruz de Cristo es insuficiente. Si Él fue el modelo de sufrimiento para algo más grande, si Él sufrió por nuestros pecados para que fueran justificados el que confía en Él, perdonados por la gracia de Dios, ¿cómo pueden caminar ahora como si fuera insignificante
el vivir, el morir y lo que han padecido por Cristo. El sufrir en el Espíritu, sabemos como hijos de Dios que es ganancia. ¿O acaso sufrimos por Cristo en vano? Pero hay algo, hay una promesa que nos espera. El sufrir en el Espíritu es ganancia. El padecer por Dios incluso es agradable porque demuestra el ser entregados por completo a su verdad de vida, de salvación y creer lo que Él ha declarado en su palabra. Mas el sufrir del creyente no es en vano, porque hay recompensa para los que esperan en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? Vida nueva, vida eterna, salvación y el conocer a Dios, a nuestro Padre. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, no desmayemos, versículo 16, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, renovándose por el Espíritu. Dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que suministra el Espíritu, lo que obra el Espíritu en la vida y hace maravillas, o hace, como dice en la traducción, milagros, hace maravillas, hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? En yo esforzarme por mis obras, ¿veo un resultado? ¿Veo esos milagros de Dios en mi vida? ¿O por el oír con fe? Aquí la palabra maravillas es milagros, o se puede describir como milagros aquí. Y mientras que la palabra nos demuestra milagros en toda la palabra, dice, y que los milagros, son, ejemplos de milagros son sanar a los cojos, a los ciegos, a los que no tenían brazos, o que tenían brazos discapacitados, son ejemplos de lo que nosotros decimos milagro. Eso es un milagro. Un milagro es una sanidad. Pero aquí Pablo está usando milagro en algo espiritual, ya que esas obras fueron señales que Cristo era el Mesías, que los apóstoles eran los elegidos de Dios para establecer la iglesia, por lo cual no tenían la palabra de Dios. En este caso, la palabra aquí, maravillas o milagros, está hablando, si estamos viendo el tema de esta carta, de los milagros espirituales. ¿Y cuáles son milagros espirituales? Es una pregunta. ¿Nosotros vemos milagros espirituales? A veces estamos buscando un milagro físico y nuestra palabra de milagro es solamente lo físico, pero la palabra nos demuestra un milagro que sobreabunda en lo físico. Porque ¿qué vale más? ¿El ser sanado físicamente solamente o espiritualmente? ¿El recibir vida por cierto tiempo y luego morir de nuevo? ¿O vivir o recibir vida eterna en Cristo? ¿Qué tiene más valor? Lo espiritual. Y aquí el caso, o lo que está diciendo Pablo aquí, si estamos siguiendo este tema, es lo espiritual. Los milagros aquí entonces serían los milagros que provienen de Dios por medio del Espíritu Santo, por lo cual Dios nos concede y nos da abundantemente milagros tan inmerecidos, tan incomprensibles, que yo, un hombre pecador, puedo comprender de sus maravillas y no solamente comprender y observar, pero Dios nos ha dado el privilegio de participar en estos milagros, en estas maravillas. Y la evidencia por esto es que cuando termina este versículo dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros, hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
uno no oye un milagro, uno oye verdad por medio de la fe. Entonces estos milagros son el oír por medio de la fe y creer en estas verdades, en estas maravillas. Y hay varios ejemplos que Pablo nos da en esta carta, incluso en toda la palabra. Pero unos ejemplos de estas maravillas, de estos milagros en nuestras vidas, es el vivir por medio del Espíritu y vivir para el Creador del universo. Eso es un milagro. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es un milagro tan incomprensible. Otro milagro del Espíritu es que Él da vida al que está muerto. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. También podemos caminar diariamente por el Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Otro milagro tan maravilloso es que somos guiados por el Espíritu Santo diariamente. Porque si no fuera por Él, estuviéramos en otro carril ya. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No están viviendo en su esfuerzo, están viviendo por lo espiritual, por medio del Espíritu de Dios. Aguardamos también la promesa de Dios de vida eterna, nuestra esperanza, nuestra promesa de lo que no se ve, pero que esperamos ansiosamente y con gran gozo. Es un milagro, porque dice el capítulo 5, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Otras cosas que no se encuentran en este libro que también son tan interesantes y algo muy grande que escuchamos a veces es que fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Fuimos ungidos por el Espíritu en el momento de nuestra conversión para comprender muchas cosas, para comprender todas las cosas. Primera de Juan 2:20 nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ya la tenemos. En la conversión hemos recibido la unción de Dios, que es el Espíritu de Él, y conocemos que todas las cosas, varias cosas, pocas cosas, todas las cosas necesarias para vivir piadosamente, para vivir para la honra y la gloria de Dios nuestro Salvador. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoces. Conocemos la verdad por el Espíritu. Tenemos la unción que es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? La unción es el que nos guía. Esa unción del Espíritu es el que nos declara hijos de Dios, por lo cual ya hemos recibido el conocimiento de todas las cosas. Y no hay de buscar otra cosa. Es de indagar y escudriñar la palabra y teniendo todas las cosas, la comprensión, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Leemos y el Espíritu nos da entendimiento. Leemos y Dios nos revela por medio de su palabra su grandeza y sus promesas. Es tan increíble ver estas maravillas y esos milagros espirituales. Y el punto que Pablo les está dando aquí, les está diciendo cómo es que o por qué están actuando como que están haciendo o como que todo lo que están, todos estos milagros, estas maravillas que han recibido son de parte de la ley o de las obras. Porque al fin del día, la revelación de todo espiritual es de Dios. El poder comprender que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor,
viene por medio del Espíritu Santo. El poder caminar y conducirnos y elegir servirle a Él, el poder renovar nuestra mente diariamente, el ser ungidos y tener el conocimiento de Él, son cosas por las cuales Dios nos ha capacitado. Dios nos ha dado y nos ha permitido obrar, nos ha permitido entender. Y sobre todo esas cosas, el resultado de esos milagros de Dios, de esas riquezas de Dios, es que nos podemos gloriar y tenemos un gran gozo como hijos de Dios, ¿o no? Tenemos un gozo. Tenemos una revelación, una verdad que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. No es de intentar hacer cosas de nuestra manera, porque dice que la carne es débil, dijo Cristo. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y más profundamente la palabra nos declara que la carne está muerta. Y el creyente que ya tiene a Cristo está muerto con Cristo y ha resucitado con vida nueva, y esa vida es la vida de Cristo en nosotros, por medio del Espíritu de Dios. Así es que, hermanos, no confiemos en lo que nosotros pensamos que trae más espiritualidad. Lo espiritual viene del Espíritu de Dios. ¿Quién mora dónde? En nosotros. El Espíritu no mora en lugares. En el Antiguo Testamento moraba en ciertos lugares. Dios, Jehová, moraba en el altar, en el templo. Ahora Dios mora ¿dónde? En cada uno de sus hijos. Y cada uno de nosotros somos sus hijos. Y debemos de reconocer esa grandeza. Podemos venir al Señor en cualquier momento, buscar de Él, porque Él está dentro de nosotros, guiándonos hacia el fin. Lo cual es el comienzo de una vida eterna en gloria, donde no hay lágrima, tristeza, pecado, debilidad, dolencia, no hay enfermedad, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Sí, hermanos, pueden ponerse de pie y vamos a ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por este privilegio de estar aquí y escuchar tu palabra, Señor. Tan necesario es entender tu palabra, Señor, para comprender, Señor, que no es por medio de nuestras obras, no es por medio de nuestras prácticas y costumbres, Señor, no es por medio de obedecer y seguir ciertos días, ciertos ritos, comer ciertas comidas, Señor, como dice tu palabra, pero es por medio de obedecer tu Espíritu quien mora en nosotros, de removernos de esta imagen perfecta de salvación para que tú y solo tú nos guíes hacia adelante, Señor, prosiguiendo hacia tu presencia, hacia donde tú te encuentras, Señor, hacia ese día de gloria, Señor. Te damos gracias por este privilegio de estar aquí, de aprender de tu palabra, Señor, de reconocer, Señor, nuestra debilidad, pero de